Gracias Señor Jesús, por enseñarnos algo nuevo cada día. Antes de conocer al Señor Jesús, pensaba igual como muchos piensan, que los pastores son unos mantenidos, vividores y estafadores, hasta que un día conocí al Señor Jesús, y el Señor Jesús, me hizo entender que las cosas no son como uno las cree o piensa. Aclaro desde luego, hay personas que son pastores, pero no andan por amor a las almas, sino por amor a sus propios intereses, pero hay quienes, de verdad aman al Señor Jesús, quien fue quien los llamó a predicar y aman a las almas, no porque vivamos en una colonia donde hay rateros, nosotros también somos rateros, ¿verdad que no? Los invito a ver el siguiente vídeo. Y que el Señor Jesús nos abra el entendimiento. Bendiciones. Hoy quiero ser portavoz de todos aquellos pastores que día con día trabajan arduamente para servir a Dios, para servir a su prójimo, para servir al pueblo al que sirven. Quiero hablar a favor de ellos a los oídos de todos ustedes que se han tomado el tiempo para criticar duramente y acusar a los pastores de que somos vividores, de que somos gente que vivimos a costilla de los demás, que somos personas que no trabajamos. Pues bien, este video va dirigido directamente a ti. Quiero hacer esta pequeña comparación. La cerveza daña la economía de las familias. Muchas familias están en carencia debido al consumo de este producto. Pero si el dueño de la cervecera o el dueño de la tienda que vende este producto se hacen ricos, no hay ningún problema. El pastor dedica su vida a estudiar la escritura para poder extraer enseñanzas de ahí, para enseñarle al pueblo, dentro de las cuales hay principios de riqueza para que las familias tengan una mejor economía. Pero si el pastor se hace rico, ahí sí hay un problema. En muchas ciudades las empresas cerveceras están secando los ríos y dañando seriamente la ecología. Pero si los dueños de las cerveceras o los dueños de las tiendas que venden este producto tienen para comprarse un buen celular, para comprarse buenas computadoras, ahí no hay ningún problema. Al pastor le hablan a las 3 de la mañana cuando todos están dormidos para ir al hospital a orar por un enfermo. Pero si el pastor tiene para comprarse un buen celular o una buena computadora, ahí sí hay problema. La cerveza causa violencia intrafamiliar. Pero si el dueño de la cervecera o el dueño de la tienda tienen para comprarse un carro nuevo, ahí no hay ningún problema. Los pastores ayudamos a restaurar la vida de los drogadictos, de los alcohólicos, de las mujeres maltratadas. Ayudamos a los hijos que han sido golpeados y maltratados por sus padres. Pero si el pastor tiene para comprarse un carro nuevo, ahí sí hay un problema, porque el pastor es un mantenido, es un vividor que vive a costilla de la gente. La cerveza daña la vida de aquellos que la consumen. Pero si el dueño de la cervecera o el dueño de la tienda que la vende se compra una casa bonita, ahí no hay ningún problema. El pastor da consejería para restaurar matrimonios, para que los hijos sean más felices en la familia. Pero si el pastor se compra una casa bonita, ahí sí hay problema. El consumo de cerveza causa divorcios y por ende hijos abandonados. Y si el dueño de la cervecera o de la tienda que vende la cerveza visten bien, no hay ningún problema. El pastor alienta a la gente, da apoyo moral ante las adversidades de las personas. Pero si el pastor viste bien, ahí sí está mal, porque es un vividor. La cerveza daña la salud de aquel que la consume. Pero si el dueño de la cervecera o de la tienda meten a sus hijos a colegios de paga, no hay ningún problema. El pastor apoya a los jóvenes, les da buenos consejos, los alientan para que terminen una carrera y sean hombres y mujeres de bien. Pero si el pastor mete a sus hijos a un colegio de paga, seguramente es de lo peor. El consumo de cerveza causa accidentes mortales en donde pierden la vida muchos inocentes. Pero si el dueño de la cervecera o de la tienda tienen para hacer viajes, no hay ningún problema. El pastor dedica su tiempo para orar por las familias, pedirle a Dios protección divina por ellas, entre otras muchas cosas. Pero si el pastor tiene dinero para viajar, entonces seguramente ha de ser un hijo del diablo. Y ya sé que me van a contestar. Seguramente me van a decir que el dueño de la empresa cervecera y el dueño de la tienda lo hacen con el dinero fruto de su trabajo y que los pastores lo hacen con el dinero de la gente. Te tengo noticias. Tanto el dueño de la cervecera como el dueño de la tienda lo hacen con el dinero de los consumidores. Así que también lo hacen con el dinero de la gente. Pero una vez más, ahí tampoco hay problema,
Ahora vamos a la escritura. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos 2 y 3, y vamos a leer la versión Reina Valera 1960. Y dice así la palabra del Señor. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Ahora vamos a leer lo que dice la Biblia de las Américas. Dice, voy a leer el versículo 3 nada más. Y Juana, mujer de Chuza, mayordomo de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos. ¿Quiénes ellos? De Jesús y sus discípulos. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia, palabra de Dios para todos, que eso nos lo deja mucho más claro. Dice, también iban con él Juana, la esposa de Cusa, el encargado de la casa de Herodes, Susana y muchas más. Estas mujeres ayudaban con su dinero a Jesús y a sus apóstoles. Aquí la Biblia enseña claramente que Jesús y sus discípulos recibían ayuda económica de aquellas personas que habían sido servidas por ellos antes. Dice la Biblia, a lo acabamos de leer, que ellas fueron sanadas de enfermedades. Dice que algunas, en el caso de María Magdalena, habían sido liberadas de 7 demonios. Y ahora ellas le ayudaban a Jesús y a sus discípulos de manera económica. Y note que eran mujeres. Si Jesús y sus discípulos hubieran estado en estos tiempos, ¿qué no habrían dicho de ellos? Ahora vamos a ver qué dice el apóstol Pablo al respecto. Vamos a leer primero a los Corintios, capítulo 9, versículos 9 en adelante. Y vamos a leer la Reina Valera 1960. Dice así: porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabes que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio, que vivan del Evangelio, ellos y sus familias. Aquí el apóstol Pablo está siendo muy claro al respecto. Note que dice que es un derecho. Ahora, usted me puede argumentar de que el mismo apóstol Pablo está diciendo que él no hace uso de ese derecho para no poner tropiezo al Evangelio, pero eso ya es una decisión. Usted tiene derecho a tramitar su credencial de lector. Si usted va y la tramita o no la tramita, esa ya es decisión suya, pero es su derecho. Aquí el apóstol Pablo sabe y reconoce que es un derecho de los ministros, pero que él decidió no hacer uso de ese derecho. Fue una decisión propia. Pero note que el mismo apóstol Pablo dice que aquellos que sirven en el altar participan del altar. Dice que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Más claro, y déjame te digo algo, los pastores no somos mantenidos. Somos gente que trabajamos, y trabajamos 24 horas al día, porque los pastores no tenemos hora de salida. Si a las 3 o a las 4 de la mañana nos requieren, a esa hora nosotros estamos al pie del cañón. Si alguien decide no hacer uso de su derecho, está en su derecho, pero no puede juzgar ni criticar a aquel que sí hace uso de su derecho, porque es su derecho. Ahora yo quiero que entienda una cosa: con su sueldo cada quien es libre de hacer lo que quiera, guardarlo, ahorrarlo, gastarlo. Si un pastor es buen administrador, puede hacer que su dinero produzca. ¿Y qué problema hay con eso? Mire, yo le aseguro que los antiguos sacerdotes, si ellos hubieran tenido el permiso de Dios de guardar el alimento y hubieran tenido refrigeradores,
Le aseguro, le garantizo que la carne que no se comieran la hubieran guardado, y la hubieran guardado, y la hubieran guardado, y al cabo de un año tendrían quizás toneladas de carne, mucho más que cualquiera. Pero si vivieran en este tiempo, seguramente los hubieran criticado por tener más carne que los demás. En fin, quiero terminar con esto. Si tú no valoras lo que un pastor hace, el cuidar de las familias, dar consejería, muchas veces llorar con los que lloran, estar con ellos en sus momentos más duros, estar con la gente cuando los necesitan, desvelarse, estar en la madrugada, leyendo la Biblia, orando, preparando enseñanzas para que la gente sea edificada. Si tú crees que todo eso no es trabajo, bueno, no puedo convencerte yo absolutamente de nada. Si tú crees que los pastores somos unos mantenidos que viven a costilla de la gente, unos vividores, simplemente no des nada. No des absolutamente nada. Cierra tu bolsillo, cierra tu cartera, pero también la boca.